pensaba, ¿no? Dios no necesita leer el diario para enterarse, Dios no necesita escuchar o escucharnos a nosotros o escuchar el periodismo para enterarse de lo que está pasando. Él es el creador de todas las cosas y imposible que Él no esté al mando de todo esto. De hecho, Dios no está preocupado por ver qué dice Clarín o qué dice el diario El Mundo, lo que dicen los noticieros del mundo. Dios está afuera de todo eso. Si bien nosotros somos humanos y nos gusta ver esas cosas, también debemos saber que fuimos creados, maravillosamente creados para escuchar a Dios, para saber qué hacer con las cosas que pasan en los tiempos que a nosotros nos toca vivir. Seguramente cuando los hombres de las Escrituras, como Pedro, como Juan, como Pablo, como tantos otros, a ellos les tocó estar vivos sobre la tierra, ellos tomaron decisiones acorde a los tiempos que a ellos les tocaron o les tocó vivir con respecto a las cosas que habrán pasado cosas en el tiempo también de ellos, y ellos tomaron las decisiones correctas porque estaban en el tiempo correcto, en el tiempo que les había tocado nacer. Hoy, hablando con los jóvenes, hablando con las familias que tienen niños, adolescentes, uno trata de transmitirle que la vida escritural es extraordinariamente bueno conocerla, leerla, pero también es oírla. Hace algunos días venimos trabajando con esto del libro de Hebreos, pero también venimos trabajando en esa línea porque hemos comenzado una serie de visitas a distintas familias, a distintos hombres, a distintas personas, con una palabra que habla de los dos cimientos. Tener casas fuertes. Si bien es algo congregacional, es algo para un grupo de personas estamos haciendo esto, yo quiero transmitir hoy esto hacia las redes, hacia el Facebook, ustedes van a escuchar de fondo la bocina del tren. Estamos muy cerca, para los que están en el mundo, estamos muy cerca de una vía férrea. Para los que nos siguen en las redes o para los que vean, quiero transmitir esta idea y que trascienda y que supere las barreras de una congregacional, la palabra, que nosotros hemos trabajado con la idea de casas fuertes. Jesús dijo que cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Esto está en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 24 en adelante. Él dijo que compararía a un hombre prudente, a un hombre sensato, a una persona correcta, a una persona que guarda que toma los recaudos, que tiene prudencia, toma los recaudos, inspecciona el suelo, estoy hablando un poco en lo humano para luego entender por qué Jesús nos dijo esto. Entonces, la prudencia que él dice, el que oye las palabras, le compararé a un hombre prudente. ¿Por qué? Después se explica. Dice que edificó su casa sobre la roca. Cuando nosotros hemos trabajado en la semana pasada, y esa semana también, en el libro de Hebreos, en el comienzo del libro de Hebreos, en el capítulo 1, dice que en otros tiempos, Dios hablándonos por medio de los profetas, pero en este tiempo
por medio del Hijo. Entonces, Jesús dijo que cuando un hombre oye estas palabras y las hace, las oye y las hace, es prudente. Y el escritor de los Hebreos dice que nosotros en este tiempo tenemos que escuchar al Hijo, que el Hijo tiene para nosotros una palabra especialmente para este tiempo. Porque en otros tiempos, habiéndolo hecho con los profetas, en este tiempo lo hace a través del Hijo. El Hijo habita en la iglesia, en nosotros. El Hijo es la roca donde está fundamentada nuestra vida espiritual. El Hijo es donde está fundamentada la fe y la fuerza y la prudencia de los hombres. Entonces, el escritor a los Hebreos va un poco más allá. En el capítulo 2, cuando comienza el capítulo 2 de la carta a los Hebreos, dice que cuando nosotros tenemos que prestar un poco más de atención, ser más diligente, prestar atención a lo que hemos oído, para que no nos deslicemos. Ahora, por un lado tenemos a Jesús diciéndonos que cuando el que oye estas palabras y las hace, nosotros lo vamos a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo, el Evangelio que nosotros podemos entender, el Evangelio que viene a nuestra vida. Una palabra tan mal usada, una palabra tan manipulada, una palabra, los evangélicos que se portaron mal, los evangélicos que defraudaron, los evangélicos que hicieron esto. Pero la palabra los evangélicos no tiene nada que ver con el evangelio que Jesús nos está diciendo, que Él compara al hombre que oye estas palabras y las hace, a un prudente que edifica su casa sobre la roca. Alguien que tiene prudencia, alguien que tiene cuidado, alguien que es inteligente, alguien que escuchó, oyó, oímos y entendemos lo que estamos oyendo. Entonces, cuando nosotros vemos eso, nosotros nos damos cuenta que después dice, porque descendió lluvia, porque vinieron ríos, porque vinieron tempestades, dieron con ímpetu sobre aquella casa, pero no la pudieron derribar. ¿Por qué no la pudieron derribar? Porque estaba edificada sobre la roca. Él no está hablando de paredes de ladrillo, él no está hablando de paredes de cemento, no está hablando de paredes de hierro, no está hablando de eso. Él está hablando de la vida del hombre, de la vida espiritual del hombre. Él está hablando de lo que el hombre tiene que entender, tenemos que entender, siendo prudentes, aprender a leer la Biblia oyéndola. Usted y yo podemos leer la Biblia y la podemos leer muchísimo tiempo y hasta la podemos conocer de memoria, si usted me deja decirle esto, y nunca haberla oído. La Biblia la palabra de Dios no es Biblia por algo sobrenatural. No, es Biblia porque es una biblioteca, tiene 66 libros. Usted allí tiene una biblioteca. Usted tiene allí la historia, la profecía, los reyes, tiene mucha historia, muchísima historia, y tiene de todo, pero es una Biblia porque es un conjunto de libros, es una biblioteca que usted lleva en su mano y la lleva, la trae, la lee, la mira, le cuenta algo especial. Nada menos ni nada más que la historia del Creador. Pero no alcanzan con leerla, entonces no hay que leerla, sí hay que leerla, pero hay que oírla. Porque si nosotros la leemos, sabemos lo que dice la Biblia. El problema es saberlo, no es lo mismo que ejecutarlo. Entonces, todo lo que nosotros aprendemos es algo maravilloso, pero todo lo que nosotros oímos y hacemos se manifiestan resultados.
Si usted me sigue va a entender lo que estamos, a dónde vamos a llegar. Si nosotros conocemos un camino hacia dónde va, conocemos que ese camino nos lleva a tal parte, pero si lo transitamos, no solamente vamos a saber que nos lleva, sino que vamos a llegar a donde ese camino va. Cuando el Señor dijo que cualquiera que oye la palabra y las hace, lo va a comparar a un hombre prudente que hizo su casa sobre la roca. ¿Y cuál fue la consecuencia de haber hecho la casa sobre la roca? Que vinieron los ríos, que vinieron los vientos, que vinieron las tempestades, pero que aquella casa no se movió. Usted me dice, pero también está el imprudente. Sí, quiero pasar rápidamente por ahí, porque ya creo que debemos nosotros dejar de pensar, nosotros, los humanos en este tiempo, o los que conocemos las Escrituras, que es para los que de pronto estamos hablando un poquito hoy, que la imprudencia del que edificó la casa sobre la arena, ya conocemos los resultados. Y los vemos hoy también. La gente tiene mucha resistencia a creer en Dios. No tiene resistencia a creer en Dios, tiene resistencia a creerle a Dios. Porque para creer en Dios lo único que necesito es saber que que hay Dios, pero para creer en Dios necesito saber que hay un Dios, nada más. Pero para creerle a Dios tengo que oírlo, tengo que saber de qué se trata, tengo que investigar un poquito más. Entonces, por eso comienza esta lectura diciendo, al que oye mis palabras y las hace. Nosotros hemos centrado tal vez nuestra atención en la casa que se derriba y en la casa que no se derriba. Pero la enseñanza profunda, la enseñanza que va a marcar tu vida, no está en la casa, está en la palabra. El que oye estas palabras y las hace, yo lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y esa casa vinieron vientos, vinieron ríos. ¿Pero por qué? Porque hace lo que oye. Por eso el escritor a los Hebreos me dice a mí que en el capítulo 1, en el capítulo 2, que Dios habló en otro tiempo por medio de los profetas, pero ahora habló por medio del Hijo. El Hijo vino para decirnos algunas cosas interesantes. Tan interesantes las cosas que nos dijo el Hijo, que de pronto nosotros tuvimos y tenemos la bendición de poder elegir. Fíjese que en el 5:11 dice, acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Acerca de todo lo que dijo el Señor, tenemos muchísimo para decir, mi querido amigo y hermano. El problema es que es difícil de explicar. ¿Por qué es difícil de explicar, señor escritor a los Hebreos? ¿Por qué hagámosle la pregunta al que escribió la carta a los Hebreos? ¿Por qué es difícil de explicar? Y él nos contesta automáticamente después de una coma. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, por cuanto no hay quien lo oiga. Como no hay demasiada gente que oiga lo que se está diciendo, se complica, se hace difícil explicar. ¿Cómo le explico a alguien que no me quiere oír? ¿Alguna vez le pasó que usted está hablando con alguien, lo están escuchando, pero después le dice, ¿qué me decías? Porque estaba en otra cosa. Por eso el escritor a los Hebreos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Acerca del Evangelio tenemos mucho para decir. El problema es que nosotros tenemos una cultura de ir a ver lo que está pasando, a ver qué música estamos tocando, a ver qué es lo que se está diciendo, pero no estamos oyendo. Entonces eso se hace difícil. ¿Por qué? Porque acá tengo una palabra que no me la dijo
el pastor ni el profeta, me la dijo el Hijo de Dios, el Hijo que vino para redimir nuestra vida, para que tengamos redención, para que seamos salvos, para que podamos entender salvación. Él vino y me dijo que tenía que ser prudente, que el que oye la palabra y la hace, le voy a comparar a un hombre prudente, a un hombre sensato, a un hombre cuidadoso, a un hombre que presta atención, a un hombre que no se desliza, a un hombre que tiene puesta su mirada en un blanco perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces, el escritor a los Hebreos me dice a mí en el 5:11 eso, que es difícil de explicar. ¿Por qué? Porque no hay muchos que quieran oír. Pero después, si voy un poquito más, en el capítulo 6, yo estoy salteando, le estoy provocando tal vez una curiosidad, un desafío para que usted pueda mirar las Escrituras. Pero mirar las Escrituras no para aprenderlas simplemente, sino para oírlas. Cuando usted lee, tiene que oírlas. Esto no es imaginación, esto es realidad espiritual. Si usted lee la Biblia y no la está oyendo, pare ahí. Y empiece a pensar cómo hacemos para aprender las Escrituras desde el punto de vista que las podamos oír. Porque en el capítulo 6, en el versículo 1, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Obras muertas, leer y no oír. Vamos a terminar haciendo en nombre de Dios cosas que nunca se nos mandaron a hacer, cosas que nunca nos provocarán una bendición eterna. Porque, mi querido hermano, quiero a la gente de Gente de Reino y a toda la gente que nos escuche a través del Facebook y a través de Juventud Transformadora en YouTube, quiero decirle algo. No, las bendiciones de Dios no son temporales. Cuando Dios te da una bendición, cuando Dios llamó al hombre para bendecirlo eternamente. No es que un día estás bien y después tienes que volver a recuperar tu vida para poder entender de nuevo salvación. No, mijo. Mire, cuando Dios creó al hombre, el hombre no fue creado, esto quiero decirlo a través de las redes, porque es interesante, el hombre no fue creado para escuchar 2 veces lo mismo. El hombre fue creado para escuchar una vez y hacerlo. El hombre no fue creado, Dios no creó al hombre para estar diciéndole 25 años lo mismo para que el hombre no lo haga. No, el hombre fue creado para escuchar una vez. Por eso nosotros tenemos cada vez más problemas en la sociedad para llevar adelante los principios y los valores. ¿O usted cree que el perder principios y valores fue una casualidad? Es porque no es una casualidad. Es precisamente por eso, porque hay una sociedad que se acostumbró a que se le tenga que decir todos los días lo mismo para no hacerlo. Y eso se transmitió a la fe. Eso se transmitió al hombre en la palabra. Eso se transmitió al ser humano, porque somos humanos. No somos una religión apartada del mundo. No, mi querido amigo, hermano, no. Somos seres humanos que nos manejamos y nos movemos en medio de una sociedad que no hace lo que se le dice, sino que hace lo que se le antoja. Y después discutimos si está bien o no estoy diciendo ni con nadie, contra nadie. Lo que estoy diciendo es que si usted es un hombre o una mujer que lee la Biblia, usted debe oírla la Biblia y la debe oír una vez. Mire, cuando Dios le habló al hombre, le habló una vez. No le escribió una carta.
Y pero entonces esto lo escribieron los hombres que luego, inspirados por el Espíritu Santo, armaron lo que hoy se llama Biblia, pero lo que Dios dijo, ellos armaron. Dios no escribió un papelito, dile al hombre que no. Dios le dio las tablas a Moisés en la montaña, Dios le dio las tablas y sobre esas tablas estaba determinada la vida del hombre, pero se las dio una vez. Una vez. No vino después a la próxima reunión, al próximo domingo, a decirle lo mismo para que, bueno, ahora se las voy a explicar de otra manera. No, se las dio una vez. A Noé le habló una vez, a Abraham le habló una vez por cada cosa que tenía que hacer. Una vez. Cuando Dios le anunció a Abraham el nacimiento de Isaac, le habló una vez y él lo creyó. Cuando Dios le pidió la vida de Isaac a Abraham, le habló una vez y él lo creyó. Cuando Dios le dijo a Noé que tenía que hacer el arca, le habló una vez. El hombre fue diseñado para que Dios le hable una vez. Sí, por eso son los resultados que tenemos. Por eso Jesús dijo, al que escuche esta palabra, al que la escuche y la haga. Lo voy a comparar con prudencia, lo voy a comparar con un hombre sensato. Lo voy a comparar con un hombre que va a ser bendecido. ¿Sabe lo que es ser prudente en el espíritu? ¿Sabe lo que significa para un hombre, para un ser humano, tener prudencia en el espíritu, tener sensatez en el espíritu? Significa tener a Cristo en su vida y tener todo, mi amigo. No tener que andar buscando las cosas. Porque el plan de Dios no es que usted y yo estemos buscando las cosas. El plan de Dios es que nosotros las tomemos, nos vayamos perfeccionando en la Escritura, vayamos perfeccionando nuestra vida. ¿Por qué? Porque la leemos y la oímos, y cuando la oímos decimos, wow, ya estaba determinado. No es que yo tengo que salir ahora a improvisar a ver cómo Dios me va a bendecir en el 2020. Cómo Dios se va a encargar para sacar esta pandemia en el 2020. Dios ya se encargó, muchachos, hermanos, amigos, pastores. Sigamos orando, pero sí, hay que orar. Porque si no, después pensamos que alguien dijo que no había que orar, que ya estaba todo listo y que listo, viva la vida. No, consagre su vida. Porque usted no sabe lo que va a pasar mañana, Dios sí lo tiene determinado. Nosotros tenemos que orar, tenemos que estar atentos, tenemos que descubrir la palabra, tenemos que oírla, tenemos que avanzar. Sí, eso está bárbaro, pero nosotros tenemos que saber que Dios tiene todo determinado y que esa determinación no es para cualquiera. Es para los prudentes, es para los que escuchan la palabra, escuchan, no leen, escuchan. Dios le envió un papelito a Abraham y le dijo, te envío esta cartita para que te pongas a hacer un arca. No, Dios le habló y le dio las medidas y le dio las dimensiones y le dijo cómo era el arca. Se fue y Noé se puso a trabajar. Mi querido hermano, ¿cuántas veces necesitamos que Dios nos diga alguna cosita como para que nosotros comencemos a pensar? ¿Y cuántas veces escuchamos estas cosas en las reuniones de los cristianos? Dios una vez me habló y me dijo que yo que yo tenía que hacer tal cosa, vamos a decirlo así, y vos lo mirás y le decís, la hiciste, y no, todavía no. Por eso viví como viví. Se vive mal porque no se hizo lo que había que hacer. Pero estoy esperando que Dios me dé la forma de hacerlo. Ya Dios te dijo que tenías que hacer. El problema no es lo que tú tienes que esperar de nuevo. No esperes a Dios, no esperes que Dios te hable de nuevo si tú no hiciste lo que Dios te dijo. Porque después confundimos. Déjeme explicarle en 2 palabras esto. Dios me dice que yo tengo que hacer esto, mover esto, pero no lo muevo, lo dejo ahí y no lo muevo. Y después empiezo a asociar palabras. Viene la palabra de Dios, viene alguien y predica que tenemos que estar en movimiento. Y yo digo, sí, Dios me dijo que tenía que mover esto. Y por eso Dios está hablando de movimiento. Empezamos a asociar cosas, empezamos a imaginar cosas. Y cometemos un gravísimo error. La Biblia dice que por otro tiempo
nos habló en profecía, pero hoy nos habló a través del Hijo. Y esa palabra del Hijo es que nosotros tenemos que ser prudentes, escucharla, hacerla, y la roca será nuestro cimiento. Y nuestra vida, nuestra habitación, y quiero terminar con esto, la habitación, la casa de la cual Jesús está hablando, es nuestra vida, de la cual el edificio que Jesús está hablando allí no es un edificio de ladrillo, es el humano, es el hombre. El hombre espiritual y el hombre humano tienen que entrar en una asociación, en un conjunto de cosas para que la realidad de Dios esté allí. Porque el hombre espiritual sabe lo que Dios quiere, pero el humano, la caja que somos nosotros, nos negamos. ¿Por qué? Porque el hombre humano escucha, el hombre espiritual oye. Tiene oído espiritual, pero lo maneja usted. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, mi hijo, tienes que cuidarte de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Usted que conoce las Escrituras, tiene que tomar esta palabra como algo interesante, bien interesante. Cuídate de ti mismo, porque no tiene problema con nadie te puede sacar, a no ser que te maten. Y si te matan, el Señor dijo, no temas al que puede matar el cuerpo. Tú tienes que tenerle temor al que te puede dar la vida o la muerte, pero en el mundo espiritual. Por eso, cuando nosotros pensamos en la casa y predicamos y hemos predicado de mil maneras este mensaje, en los cimientos, y le podemos explicar lo que es la albañilería, la construcción. Entonces ya casi que no entraría en ese terreno. No, Jesús dijo al hombre que escuche estas palabras y las hace, y las hace, y las hace. Yo le compararé al prudente que edifica su casa sobre la roca. El hombre que edifica su casa, que tiene la habitación para que Dios habite, ese hombre que es prudente, ese hombre que está parado sobre la palabra, ese hombre que está parado sobre las Escrituras, pero en las Escrituras en el mundo espiritual, no en el mundo papel. Que lee la que está en tinta y papel, pero oye la que es espiritual para el tiempo que le toca vivir. Entiéndame esto, por favor. Porque yo puedo leer al profeta Ezequiel, puedo leer al profeta Jeremías, puedo leer a Isaías, puedo leer a Moisés, pero está bárbaro. ¿Que lo tengo que hacer? Claro que lo tengo que hacer, mi hijo. Pero no me puedo parar en los tiempos de él. Por eso Jesús, que es el Dios de todos los tiempos, el Dios de todos los tiempos, ¿qué dijo? Que dijo que el que oye las palabras y las hace será prudente, pero él no dio fecha. Él dijo, el que oye las palabras y las hace será prudente. Esa prudencia no tiene que ver con el que fue y con el que será, tiene que ver conmigo, que soy. Tiene que ver con nosotros hoy. Tiene que ver con el tiempo que a vos te toca vivir y que a mí me toca vivir, en el tiempo que Dios nos puso en la tierra. Nos dará 40, 50, 60, 70, 80 años, lo que usted quiera tomar, lo que Dios tenga determinado para usted. Pero usted y yo debemos saber, ese es el tiempo nuestro. Y esto no es negar lo que está escrito, esto es escuchar, es entender, leer, comprender, estudiar lo que está escrito, pero oírlo. A ver, ¿por qué yo tengo que oír a Dios hoy? ¿Y de qué manera lo voy a oír? ¿Conociendo las Escrituras? Sí, perfecto, pero no parándome en la historia. Porque en la historia me cuenta lo que hizo el profeta Ezequiel, pero esta palabra traspasa la historia. Traspasa la historia porque, ¿por qué? Porque él dijo que al hombre que las oye y las hace, es el hombre al cual él lo considera prudente, sabio, interesantemente, inteligente, para pararse sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Él.
¿Y cuál es la casa? Nosotros. ¿Dónde habita Él? En nosotros. ¿Dónde nos puso Él? En nosotros. Por eso Pablo, vuelvo al punto, por eso Pablo dijo, cuídate de ti mismo, cabezón. No estés cuidándote del otro, cuídate de ti mismo. Porque el a ti mismo es tan importante, pero tan importante, que tú eres el único que te puede sacar, tú mismo te puedes sacar de esa prudencia. Es maravillosa la palabra, es maravilloso, maravilloso. Dios habla una vez, el hombre obedece, Dios avanza con el hombre. Pero si Dios te habló alguna vez y no le obedeciste y no hiciste lo que Dios te dijo, mi hijo está detenido en el tiempo y no esperes que las cosas cambien. Había una vieja frase que decía, haz lo que nunca hiciste para ver lo que nunca viste. Haz lo que dicen las Escrituras y verás lo que Dios te está diciendo en este tiempo. O haz lo que estudia las Escrituras para conocer lo que Dios tiene preparado para tu vida. Estamos terminando. Gracias a todos los que se han conectado. Gracias a todos los que están del otro lado, seguramente orando a Dios para que Dios bendiga la vida de las personas. Si tú no estás en una congregación, si estás escuchando esto ahora o lo escuchas en otro momento, te invito a que le creas a Dios, te invito a que te entregues tu vida a Cristo. ¿Y qué es entregar mi vida a Cristo? Comenzar a interiorizarme de lo que dice la palabra del Evangelio. No seguir a los evangélicos, sino empezar a interiorizarte de lo que dice la palabra del Evangelio. Empezar a saber qué es lo que Dios tiene preparado para tu vida. Entregar tu corazón al Señor. Dejar de pensar que tú eres libre y que si te conviertes en una persona que le cree a Dios vas a dejar de ser libre. Mire, libertad no es hacer lo que hacemos a veces como humanos, sino que libertad es aquello que nosotros podemos entender, lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Eso es libertad. Por eso el Señor dijo, al hombre que oye estas palabras y las hace, yo lo voy a comparar a un hombre prudente, a un hombre sensato, a un hombre bendecido. Quiero que oremos por cada una de las familias, que oremos por cada uno de los que están escuchando y los que van a escuchar. Vamos a orar a Dios, vamos a hacer una sencilla, pero no por eso menos poderosa oración. Porque sabe que orar es hablar y orar es aquello que nosotros también podemos aprender de la palabra de Dios. Señor, bendecimos los hogares, bendecimos las familias. Bendigo, Señor, a aquellas personas que nunca han experimentado tu mano, tu poder, tu gracia. Aquellas personas que no han experimentado tu bendición todavía. Las bendigo, les enviamos un poder maravilloso de arrepentimiento y de convencimiento espiritual para poder seguirte y poder entenderte. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos los hogares, aunque nunca haya escuchado el Evangelio. Bendigo tu hogar, porque tu hogar necesita de Cristo. Un abrazo grande para todos. Nos encontramos, si Dios quiere, el martes a las 7:15, 19:15 de la noche, y vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Un abrazo para todos. Dios les bendiga mucho.